verdad comprobada científicamente, históricamente, y hay un montón de libros y se han hecho un montón de debates y de discusiones sobre la persona de Jesús, su historicidad, su veracidad, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y es un hecho comprobado históricamente que Jesús existió, que Jesús vivió y que Jesús resucitó. Eso es indebatible. Eso es indebatible. Es indebatible. Si tú crees en Benito, yo no vi a Benito Juárez, ni a Hidalgo, ni a Morelos. Y hay muchísimos menos evidencias de su existencia y son personajes recientes y crees en ellos en el sentido de que sabes que existieron. Sabes que uno fue presidente y otro fue libertador y etcétera, etcétera. Hay miles, porque no son cientos, son miles de evidencias históricas sobre la persona de Jesús, no en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Y miles de evidencias sobre la resurrección de Jesucristo. Y esto lo tenemos que discernir espiritualmente. Dice Pablo en Corintios, verso 18, capítulo 1, primera epístola. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicar sobre la cruz y la resurrección en ese tiempo era algo loco, algo que no tenía razonamiento, algo que no tenía lógica, algo que sobrepasaba el entendimiento. Y qué curioso, porque no es curioso, que el apóstol Pablo dice estas palabras y dicta este discurso a una iglesia en específico, a la iglesia helénica, a la iglesia que tenía y se presumía y se jactaba de ser que razonaba, que tenía entendimiento, que tenía la herencia helénica, la herencia de los griegos, la herencia del pensamiento, de la filosofía. Y les escribe en particular a ellos diciendo: hey, ustedes piensan que es locura, lo ven como algo insensato, lo ven como algo absurdo, lo ven como algo que no se puede razonar, y tienen razón, no se puede razonar. No se puede estar entendiendo lo sobrenatural con el mismo principio, como si hicieras una cuenta matemática, como si vieras algún color en particular. Esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y ahí hay dos líneas de pensamiento. Habla de los judíos que solo estaban buscando esas señales. Tengamos cuidado hoy, iglesia, de estar buscando solo las señales, estar buscando solo lo subjetivo, estar buscando solo la emoción, sintiéndome bien porque hay una manifestación y hay un sentimiento que invade mi cuerpo a través de la alegría, del llanto, de tantas emociones que tú puedes tener. No busques eso. Es como querer ir a la Ciudad de México y ver en Querétaro faltan 220, 180 kilómetros para la Ciudad de México. Siga adelante y yo me quedo abrazado de esa señal. Y me quedo haciéndole un altar y me quedo contento porque recibí una señal. Ese no es el propósito. El propósito es seguir adelante. Pero por otro lado,
Sigue habiendo este tipo de personas en la iglesia. Aquellos que piensan como los griegos. ¿Qué dice la Biblia? Los griegos buscan sabiduría. Y que ellos querían encontrar en la filosofía y en el razonamiento humano las respuestas. ¿Y sabes qué? Tampoco esa es la razón del evangelio. Y muchos se pierden en la búsqueda de señales o solo en la búsqueda de ese intelecto, de ese razonamiento, de esa certeza teológica, que hay muchas y fuertes, pero que la verdadera revelación es que Cristo murió y resucitó y nos ha dado perdón y salvación, y que en Él podemos encontrar la gracia, la misericordia y el amor. Dice el verso 30 de esta porción: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero que medites en estas palabras. Gracias a Jesús, tú y yo estamos hoy de pie y somos justos, somos santos y somos redimidos. Gracias a Cristo Jesús somos justos, somos santos y somos redimidos. En Él tenemos perdón, gracia, misericordia, bondad, amor, consuelo, esperanza, paz, certeza y una lista más. En Él cada uno de nosotros puede descansar. La palabra redención quiere decir que a través de la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado una reparación de nuestra identidad espiritual. Escucha, hemos sido restaurados en el original. La palabra redención es grandísima. Decía el apóstol Pedro: preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabes lo que es tener la oportunidad de tener una nueva vida? Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que ha sido restaurado, vuelto al original. Y los que hemos transitado por esta vida varios años sin Cristo, tenemos a veces algunos esqueletos ahí colgados y pestilentes cadáveres de pecado, de maldad y de suciedad. Ustedes que son muy jóvenes, tengo niños aquí de 5 o 6 años, ¿qué habrán dicho? Popó, feo, no quiero. ¿Qué habrán dicho de groserías? ¿Se habrán robado tal vez un chiclito? Yo sé que no hay categorías de pecados delante de Dios, pero los que estamos más creciditos y que llegamos al evangelio ya pues ya correteados y algunos sin aceite, y literal sin balanceo y alineación, porque la palabra iniquidad es estar torcido. Yo tenía una camioneta blanca que si la dejabas 3 segundos se salía del carril y estaba alineada y balanceada, pero tenía un problema en la dirección. Había que reparar todo el sistema de dirección. Y ahí entendí, manejando, que yo no me podía distraer ni soltar el volante, porque esa iniquidad, esa torcedura de la dirección me iba a sacar del camino. Y cuando llegas a Cristo, Dios te alinea y te balancea y te da una nueva oportunidad. ¿No estás contento? No, digo, y me he acordado, a veces me acuerdo de las maldades que hice. Y yo llegué a la iglesia, no sé si a
a ser cristiano a los 15 años, pero tengo asistiendo a la iglesia desde los 15 años. Sí, también se desinflaban las personas en ese tiempo. Hice varias cosas muy vergonzosas. Con 15 años hice barbaridades, o menos, que me da pena decirlas. Porque no vaya a haber alguien que no se haya arrepentido de chisme, o de condenación, o de burla, ¿verdad? Así pues, el evangelio es una locura, iglesia. Ve conmigo a Romanos. Quiero que lo leamos en la NTV. Romanos 10. Verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo estoy leyendo ahorita en la Reina Valera, pero lo quiero leer después en la NTV. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice esta escritura? Esta es la palabra de fe que predicamos. No la cambié, perdón. Si dice la NTV, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Dos condiciones. Y la mayoría de nosotros se nos predicó este versículo. ¿Cuántos habían escuchado este versículo la primera vez que les compartieron? Puede levantar su mano siempre, ¿no? Es un versículo clásico para evangelizar. Y nos pide dos cosas: creer que Jesús es Señor. Y número dos, creer que Dios le levantó de los muertos. Creer que Dios le levantó de los muertos. Iglesia, para todos los seres humanos, una tumba es el final de la historia. Para los redimidos, para los hijos de Dios, es el inicio de la salvación, es el inicio del perdón. No sé por qué se escogió la cruz como símbolo, no sé, pero bien pudieran haber escogido una tumba vacía. Porque ahí empieza nuestra redención, porque ahí está nuestra justificación, porque ahí está nuestra santificación, porque ahí está el perdón. Es la evidencia, y te lo leí al inicio en Corintios 15. Se le apareció primero a tal persona y después a más de 500 personas. A más de 500 personas. Y eso no es un delirio colectivo, ya está comprobado. En libros como El Caso de Cristo y un montón de libros más, está comprobado que fue real. Y la tumba vacía es el inicio de tu perdón, de tu salvación, de una nueva oportunidad, de una nueva esperanza, de que hay consuelo, que hay gracia, que hay amor, y que tú y yo podemos vivir libres, con una nueva identidad, con una oportunidad de comenzar de nuevo. Sea que seas un alcohólico, sea que seas un ratero, sea que seas un promiscuo, mentiroso, chismoso, etcétera, etcétera, etcétera. La cruz de Cristo y esa tumba vacía resonarán por la eternidad, hablando perdón y gracia a la humanidad. Y tú no viniste aquí para escuchar informes o información.
Tú viniste aquí buscando esperanza y no la vas a encontrar en mí. La tienes que encontrar y tienes que voltear a ver la tumba vacía, iglesia. No sé cuál sea la condición de tu corazón en este momento. No sé qué tan despierto puedas estar. A las 8:48 de la mañana del día domingo. Pero tú no viniste a verme a mí. Qué fraude, qué fracaso. Regresen las entradas. Y mira que hicieron muy bien el equipo de música de alabanza, se esforzaron, creo que oraron, vinieron el día de ayer, pero tampoco los viniste a ver a ellos. Tampoco viniste a ver una dramatización, una representación. Vinimos porque entendemos que en esa tumba vacía está nuestra esperanza, que Él resucitó y que Él vive. Y si Él vive, nuestra fe no es vana. Y no estoy muerto en mis delitos y pecados, sino que ahora tengo vida, tengo perdón, tengo amor, tengo misericordia y la oportunidad de empezar una nueva vida en Cristo. No sé qué tan lejos puedas estar de Dios, pero hoy estás aquí y es una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Mira, Romanos 6 dice lo siguiente. Te lo voy a leer en la NTV. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir ¿qué? Una vida nueva. Puedes vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Vida nueva y resurrección para la eternidad. Y eso nos debe dar gozo, nos debe dar alegría, confianza y la certeza de que no voy a morir, sino que estaré con Cristo por la eternidad. Esta semana me tocó despedir a 2 personas. Fallecieron 2 personas. Bueno, fallecieron más, pero conocidas mías. ¿Y qué diferencia cuando alguien ha muerto, duerme en Cristo? Porque no muere. ¿Qué diferencia en la familia? ¿Qué diferencia en el ambiente? Porque sabemos que hay una separación física, pero solo es una separación física porque un día estaremos en la eternidad. Un día estaremos en la eternidad y seremos resucitados así como Él resucitó si morimos en Cristo. Y si no morimos en Cristo y estamos vivos, cuando venga Él, seremos transformados. Y como dice la canción, seremos levantados con poder. ¿Cómo dice? Y se requiere poder para levantar a más de alguno de los de aquí. ¿O no? Podemos vivir de una forma diferente. Dice el verso 9, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Somos libres,
somos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nadie te puede acusar. Nadie te puede acusar. Qué feo es sentirse acusado. Cuando estaba el trastero en mi casa y mi hermana o yo no habíamos lavado los trastes, y que llegaba mi mamá o mi papá y que iba a haber justicia divina con una chancla, y que le hacíamos la chamba a Satanás. ¿A quién le tocaban los trastes? Y todos con el dedo apuntador. A Omar. A ver, ven. Y sentías así. ¿O tú eras de los cínicos que no sentía? Y te acusaban. Qué feo que el otro hermano le haga el trabajo a Satanás acusándolo. Cuando tú acusas a tu hermano, le haces el trabajo a Satanás, porque uno de los nombres del diablo es el acusador. No seas el acusador de los hermanos. Ora para que Dios les apriete el pescuezo, pero no seas el acusador. Y me sentía mal, me sentía incómodo y sabía que tenía que preparar las pompas porque me iban a dar y me iban a castigar. Ahora nadie me puede acusar de si me robé un chicle. A mí yo se lo he platicado de niño, el primer robo que cometí. Pues la verdad, tenía como unos 7 años. Y esas monedas de 100 pesos que tenían a Venustiano Carranza, se las robé a mi primo. El problema es que nada más estábamos los dos. Él no se podía haber robado a sí mismo. Y mi tía me preguntó quién agarró esa moneda y yo no fui. Y mi primo estaba llorando porque era su moneda de 100 pesos brillosa, de esa dorada. ¿Sí la llegaste a ver? Nuevecita, sí la tenía. Me dio tanta pena y tanta vergüenza que la fui a sacar del escondite y la puse debajo de la cama y le dije, vamos a buscarla. ¿Qué le digo? Ladrón inmenso. Pero arrepentido. ¿Usted sí se robó el dinero o no? Y le digo que esa es la que le puedo confesar. Y le dije, y luego peor, le dije, mira, ven, vamos a buscarla dicen los abogados que la culpa es dolosa e intencional y no sé qué tanto. Pues mi culpa era dolosa e intencional y por no sé qué más agravantes del delito. Romanos 8, no hay condenación. Nadie nos puede nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y yo quiero que te vayas con esa esperanza, que en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores, porque hemos sido justificados, porque hemos sido lavados a través de su muerte y de su resurrección. Acompáñame a Colosenses 3. Hemos visto que a través del bautismo simboliza nuestra muerte y nuestra resurrección. Por eso la iglesia cristiana no hace bautismo de aspersión. Por eso la iglesia cristiana no hace un bautismo de un bebé, porque entendemos que debe ser algo consciente, con entendimiento, para poder comprender que cuando yo soy sepultado en las aguas, es un símbolo de esa muerte y sepultura, y que ahora yo resucito para andar en vida nueva. Dice Colosenses 3:1,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese día será un día glorioso, ese día será un día hermoso, ese día será un día que resonará por la eternidad. Sea que hayamos muerto en Cristo o que nos agarre vivitos, seremos transformados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, iglesia, hoy, domingo de marzo del 2024? Busca las cosas de arriba, no te conformes con lo terrenal. No salgas de aquí solamente esperando que si tu trabajo, que si la luz, que si el agua, los afanes y la ansiedad de este mundo seguirán. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar y poner la mirada en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que entender que somos portadores de una esperanza gloriosa que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder y salvación y redención y la oportunidad de ser transformados por el Espíritu Santo. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo, pero tienes que doblar tus rodillas y no te tienen que hacer manita de puerco. Bueno, algunos sí, pero no debe ser necesario. No debe ser necesario. Tenemos que buscar a Cristo y vivir como Él anduvo. Verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tienes que hacer morir lo terrenal. Tenemos que aprender a vivir llenos de la presencia del Espíritu Santo. Dice Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La única forma de que tú dejes tu pecado, tus ataduras, tus vicios, es que tú seas lleno con el Espíritu Santo, que veas a la cruz y a la resurrección como la esperanza sobrenatural que no tiene entendimiento ni explicación humana, porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, tú serás salvo.